Bueno, nos vamos a ir a la línea telefónica, allí nos está esperando Guillermina Sosa. Ella es jueza de familia de la ciudad de Comodoro Rivadavia, específicamente del juzgado número 2. Y primero la vamos a saludar y después vamos a entrar en el tema. Guillermina, ¿cómo le va? Buen día, bienvenida. Buenos días, bueno, no sé si hablo con Carla o Karina. Buen día a todos. Karina acá hablando con vos, está Carla también en la mesa de trabajo para consultarte justamente sobre este tema, porque bueno, se dio a conocer una noticia donde la justicia ordenó la vacunación compulsiva a una niña a una hija de padres antivacunas. Y la idea es conocer, justamente, no específicamente del caso, porque sabemos que estamos hablando de una menor de edad y no podemos consultarte específicamente sobre el caso, pero vamos a comenzar con cómo actúa la ley sobre estos casos. ¿Cómo es que se llega a obligar, bajo ley, a esos padres a que un menor se vacune? Bueno, Karina, ante todo, gracias por el espacio. Es importante lo que vos mencionás en cuanto a que los jueces no podemos hablar de los casos particulares en sí, justamente por el derecho de reserva de los niños y las reservas, sobre todo en el fuero de familia. Pero agradezco el espacio porque también sirve para sensibilizar y concientizar, ¿no?, sobre la importancia de las vacunas, que actualmente por ley hay un calendario vacunatorio obligatorio y por lo tanto, en primer término, esta ley que fue regulada el año pasado por un decreto, se reglamentó. Lo que sostiene es que, cuáles son esos calendarios vacunatorios obligatorios y que, sobre todo, las instituciones de salud, como las escolares en su caso, o los funcionarios en la medida que tomemos contacto, tenemos que propender al cumplimiento efectivo de esta ley que es de orden público y justamente lo que pretende es salvaguardar el derecho a la salud pública y en particular de los niños. En relación a lo que vos me comentabas, y creo que es por ahí el tema de debate, porque nos han realizado algunas consultas en virtud de esta situación que se dio en Comodoro, es importante decir que, viste que por ahí está la puja entre los derechos de los adultos a decidir respecto, digamos, a las decisiones que hacen a sus hijos, hijas, niños, niñas o adolescentes, pero ya la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con antelación a esta ley, en el año 2012, si mal no recuerdo, sí, 2012, había señalado que este derecho de las familias a su privacidad familiar y a tener un proyecto de vida autorreferencial dentro del grupo familiar es permeable a la intervención del Estado en la medida que pueda estar en riesgo el interés de un niño, niña o adolescente. Porque los niños, niñas y adolescentes son sujetos considerados especialmente vulnerables por nuestra Constitución Nacional. De modo que ante la puja entre los derechos de un adulto y los de un niño, vamos a estar siempre en la decisión ante los del niño, o sea, protegiendo y tutelando con aquella decisión que más los proteja. Y en concreto quería, dar esta breve como introducción, digamos que esto es algo sostenido ya por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por la legislación, dentro del marco, ¿no?, de constitucionalidad y de convencionalidad de la Convención de Derechos del Niño. ¿Y cómo se activa? En general se activa muchas veces por situaciones que se dan ante los organismos o efectores de salud, que detectan las dificultades o la falta de cumplimiento del calendario obligatorio y por ahí la renuencia de los progenitores o aquellos que están llamados a cuidar de esos niños a cumplir con el calendario vacunatorio. Y ahí la ley lo que dice es que tienen que contactar a los organismos de protección, que en Chubut son los servicios de protección de derechos. No sé si hasta ahí voy como... Está bien, perfecto. Si querés interrumpirme. No, interrúmpame cualquiera de las dos. No, está perfecto. Nosotros no tenemos práctica, así que lo que les parezca que tengo que aclarar, por supuesto, a disposición. Bueno, entonces los organismos de protección son quienes primero advierten y avisan de que no se está cumpliendo para tratar, obviamente, que lo cumplan voluntariamente. Y en este caso, Guillermina, ¿avisa siempre el centro de salud? ¿Puede ser público o privado? O si soy, no sé, abuela, tía de la criatura, digo... No, pará, tenés que vacunarlo, no podés estar no así. Lo quiere vacunar. O por ahí otra enfermedad. No lo quiere hacer atender. Tiene otra enfermedad y no lo quiere hacer atender, por ejemplo, no sé. Sí. Pero ¿puede denunciar cualquier familiar o tiene que ser siempre cualquier... Perdón, no te quería interrumpir, Karina. Decime. ¿O puede ser cualquier familiar o centro de salud? No, puede ser cualquier persona interesada. Recordemos que la Convención Americana de Derechos Humanos, respecto de los niños, justamente por ser un grupo especialmente vulnerable en razón de su edad,
lo que señala es que todos tenemos obligaciones, la sociedad, el Estado y la familia. De modo que cualquiera que perciba que hay un riesgo, y esto ya me excede solamente a lo de la vacunación, pero que hay un niño, una niña, un adolescente en riesgo, tiene el deber de dar aviso a las autoridades por caso al Servicio de Protección de Derechos, para que se activen los distintos resortes del Estado para poder darle una protección inmediata a ese niño. En el caso hoy que nos convoca, y es importante saber esto porque a veces la gente no sabe dónde acudir, entonces el Servicio de Protección de Derechos es una alternativa, también obviamente hay casos donde específicamente hay que hacer la denuncia, ¿no? Pero el Servicio de Protección tiene que articular y tiene la posibilidad de tomar medidas de protección respecto de esos niños. Medidas que, según el caso, irán a un control de legalidad del juez. Es decir, cuando no logran poder cumplir, digamos, sin intervención judicial, ahí entra la órbita judicial para que, en su caso, y si en este caso, por eso quiero diferenciar, porque justo me preguntaba recién hacia Carla, decía, bueno, algún tratamiento que no quiera. La vacunación, del calendario de vacunación obligatoria, eso ya está previsto por la ley y por lo tanto tenemos que activar los resortes en su caso para que ésta sea compulsiva. Uh-huh. A veces más complejos son respecto a, como decía Carla recién, el debate en torno a determinados tratamientos, donde por ahí algún progenitor o aquel que tiene, ¿no?, el representante legal de que se trate, diga, bueno, yo no quiero que le hagan este tratamiento porque considero que es nocivo para su salud, y por lo tanto ahí sí corresponde, o puede haber divergencia entre los que están llamados al cuidado, un progenitor quiere y el otro no. En ese caso sí va la decisión judicial para evaluar cuál es la solución que más se adecúa a proteger integralmente los derechos, por caso, a la salud de ese niño, niña, adolescente. Guillermina, y eso perdón, sí. Vos en un momento dijiste que tenemos que ir al Servicio de Protección de Derechos. Genial. ¿Dónde está el Servicio de Protección de Derechos? Teléfono, por ahí. O teléfono, ¿cómo lo encontramos? El Servicio de Protección de Derechos tiene distintas sedes locales. Ustedes, bueno, están en Trelew, o sea que tendríamos que, si no tienen directamente el Servicio de Protección de Derechos, y lo estoy googleando en el momento, cada uno tiene sus números de teléfono directamente en la sede local. Y si no, en la comisaría, cuando hacen denuncias de este tipo, directamente le dan aviso al Servicio de Protección de Derechos y también a la asesoría de familia. La asesoría de familia justamente es la que tiene la representación de los derechos de niños, niñas y adolescentes de modo accesorio o complementario, depende, esto es una cuestión técnica, ¿no?, de si hay representantes legales o no, respecto de los niños en cualquier tipo de procesos. O sea que ellos van a estar instando la acción en caso de que no las inste el progenitor. E incluso a veces en contra de lo que los progenitores están peticionando, como ha sido, por ejemplo, en algunos de los casos de vacunación obligatoria. Es decir, es la propia el propio Estado, a través de la asesoría de familia, que dice, bueno, considero que hay que cumplir con este tratamiento, que hay que cumplir con esto en favor del niño. Claro. No podemos olvidar la importancia de los equipos interdisciplinarios y de los médicos, ¿no?, del criterio médico. No es que un juez dice, bueno, le voy a dar el calendario vacunatorio y de este modo y todo el mismo día. Es de acuerdo al criterio médico que evaluarán dentro de su expertise, que no es el nuestro, cómo deben completarse ese calendario, ¿no es cierto? Eso es importante. Guillermina, no sé si ahora lo tiene presente, pero en este justificativo por parte, no digo en este caso, digo en general, que me imagino que debe haber otros. Los padres que se, no sé si llamarlo así, pero como que sostienen que son antivacunas, están en contra de las vacunas, ¿dan determinados justificativos o dan su punto de vista por ser antivacunas? Por eso, yo no puedo hablar del caso en particular, pero hay muchos supuestos que se han dado a lo largo del país. Insisto, imagínense que hasta la Corte Suprema ha resuelto un supuesto de esto. Más allá de los fundamentos, si es una cuestión subjetiva de deseo de los padres por convicción ideológica, ese derecho o deseo del adulto cede ante el derecho del niño. Cuando hablamos del cuadro de vacunación obligatoria, la ley es certera en decir que esas vacunas tienen que darse porque cede el interés privado familiar por una cuestión de salud pública, ¿sí? Que no solo es una decisión y por el derecho especial del niño, es decir, no puede, siempre hay tensión de derechos. Por un lado, no, la libertad de esos padres de elegir cómo hacer la vida, cómo determinar su vida familiar, y por otro lado también tenemos esta tensión de derechos con lo que el Estado considera que la salud pública se salvaguarda con ese cuadro vacunatorio. De modo que ante esta puja de derechos debe ceder, o sea, los derechos no son absolutos, tienen una tensión y pueden ser razonablemente reglamentados. Este sería un caso de esos. Guillermina, vos en un momento hablaste justamente de salvaguardar el derecho a la salud. Y en este caso no es solo salvaguardar el derecho de este niño, que no lo están vacunando, sino el derecho de todos los niños con que del entorno con el que ese niño convive.
Excelente, sí, coincido plenamente y de hecho esto es lo que ha previsto el legislador. Y por eso insisto en que la Constitución nuestra, si bien nos da derechos para elegir nuestros proyectos de vida, eso es en la medida que no intervenga, ¿no? Bueno, obviamente con los derechos de otros y con los derechos, digamos, con el interés general, en este caso de la salud pública. Claro, encima está buena por esta eso, diferencia en la medida que no es arbitrario, sino que es razonablemente reglamentado, porque señala cuáles son los objetivos por los cuales se restringe esta autonomía de la voluntad. Y en este caso del niño en particular, que no solo, como vos decís, respecto de su situación, para que tenga un acceso a los adelantos tecnológicos, como así lo dicen el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es decir, para que pueda ejercer su derecho a la vida y a la salud de una forma digna, ¿no? En plenitud. Claro, y sino también esta respecto de diferencia, otros. Guillermina, que hacías cuando yo refería a otras enfermedades. Hay cuestiones también, estoy pensando, ¿no? Religiosas. Hay religiones que hasta transfusiones de sangre, no por ejemplo, dejan, claro. no lo permiten, o enfermedades por ahí mucho más graves. Pero claro, tema vacunación, hay una obligatoriedad que trasciende por ahí el pensamiento. O la religión. Sí, totalmente, pero por ahí el tema que vos mencionabas, digo, para no mezclar y tratar de también, son todas cuestiones de interés, la verdad que es muy lindo lo que están dando este espacio. Una cuestión es la vacunación obligatoria y después tenemos el tema de tratamientos invasivos, no invasivos, que son contra creencias religiosas o no. Entonces ahí también hay que diferenciar la parte de adultos de niños, niñas o adolescentes. Por ejemplo, vos mencionabas recién que por cuestiones religiosas algunos no aceptan transfusiones. Bueno, respecto a esto, también la Corte Suprema, en precedentes ya que se vienen sosteniendo en el tiempo, en particular, bueno, recuerdo ahora Bahamondes y después Albarracín y Nieves, que es del 2012 también, ha señalado que, bueno, cuando es respecto de un adulto, el adulto puede elegir qué tipo de tratamientos se le aplican o no. Ahora, cuando es en razón de un niño, niña o adolescente, y por ejemplo, que son los casos que suelen llegarnos, el equipo tratante, ya sea público o privado, eso no importa, el Estado es responsable tanto de la prestación de salud en el ámbito público como privado. Nos dice, esto es necesario, este niño, niña, adolescente corre riesgo de vida si no se le aplica este tratamiento, bueno, ahí sí se puede dar la situación de que tiene que, digamos, esa tensión se va a resolver siempre en favor de la situación que más resguarde a ese niño, a su derecho a la vida y a la salud. Guillermina, aún respecto de lo que piensen o de lo que sostengan los adultos. Guillermina, en este caso de las familias antivacunas, ¿qué pasa si un niño se enferma justamente con una de estas de enfermedades que las vacunas los previenen? ¿La ley va sobre esos padres también? No, la ley en ese sentido, bueno, después obviamente hay cuestiones penales que no es mi ámbito de incumbencia exactamente, pero hay que ver si ahí tendrán que ver el fuero penal si considera o no que se puso en riesgo la salud pública, ¿no? Claro. En el caso, la ley lo que dispone es respecto, que obviamente dice que podrá haber sanciones administrativas o de otra índole, dependiendo, ¿no?, del grado digamos, de perjuicio que pueda ocasionar esa actitud, pero la ley lo que dispone es cómo lograr que ese niño reciba el calendario obligatorio. Justamente, fíjense que hasta la ley en un momento prevé la posibilidad de que se apliquen las vacunas en las escuelas y salvo oposición en contrario se estima que la pueden aplicar si no las tienen dadas los niños. O sea, hay distintos resortes del Estado previstos para que se cumpla con este calendario vacunatorio. Bien, Guillermina, muchísimas gracias por la nota que nos has brindado. Sí, Karina, si tienen un minuto, solamente transmitirles que justo se está publicando una convocatoria pública por parte de la Oficina de Adopciones respecto a un adolescente de 14 años. ¿Es verdad? Bueno, aprovechar ese espacio por si se quieren anotar. Tienen ahí entre la Oficina de Adopciones en Hipólito Yrigoyen 917 y también está disponible el mail de la Oficina de Adopciones, que sería oficinadeadopciones@Just.Chubut, si mal no recuerdo. Nosotros tenemos el flyer. Hay muchas familias interesadas. Bien, tenemos el flyer, así que lo repasamos en un ratito, ¿te parece? Y comentamos. Les agradezco, disculpen que robe este tiempo, pero me parece algo importante porque tenemos adolescentes en búsqueda de familias y realmente sería bueno contar con personas que estén deseosas de ampliar su familia. Es un niño solo de 14 años ahora, ¿no? ¿O son más? Por este caso tenemos ahora, justo en Comodoro, un adolescente de 14 años. Acá lo encontré, adopcionchubut@gmail.com. Bien. Que bueno, que está en esta búsqueda y esperemos, bueno, encontrar una familia para él y que, bueno, que sea un buen resultado. Así que estamos ahí a la espera. Dale, Guillermina. Quienes se inscriban. Te mandamos un abrazo. Gracias por estar.
Gracias por su tiempo. Saludos a todos y a la audiencia. Guillermina Sosa, jueza de familia de la ciudad de Comodoro Rivadavia, del juzgado número 2.